La oscuridad desciende mientras luchas por mantener el equilibrio en un mundo diseñado para fragmentarte. Tu cuerpo, mente y espíritu, desgarrados por fuerzas invisibles que trabajan contra tu integridad. El 97% de los humanos morirán sin experimentar jamás la verdadera armonía entre estos tres elementos. El mundo moderno ha fabricado esta fractura deliberadamente. Lo sientes, ¿verdad? Esa constante sensación de incompletitud, esa persistente sospecha de que estás siendo jalado en tres direcciones diferentes. Soy Helena Blavatsky y he cruzado el umbral entre mundos para traerte una verdad que no quieren que sea revelada. La desarmonía que sientes no es natural, es diseñada. La separación de tu ser en fragmentos desconectados sirve a aquellos que mantendrían a la humanidad esclavizada. Esta noche desentrañaré esta conspiración de fragmentación y te mostraré el camino prohibido hacia la integridad. El triángulo del poder, cuerpo, mente y espíritu, nunca debió ser quebrado. Los guardianes de la sabiduría antigua entendían que el verdadero poder surge solo cuando estas tres fuerzas se alinean en perfecto equilibrio. Este conocimiento ha sido sistemáticamente suprimido, enterrado bajo montañas de enseñanzas fragmentadas que abordan solo un aspecto mientras descuidan los otros. Esto no es accidental. Un humano fragmentado es un humano controlable. Déjame hablarte de Thomas, un brillante médico que encontré en Londres en 1885, un hombre de excepcional educación científica e impecable posición social, pero atormentado por lo que llamaba un cisma interno insoportable. Durante el día, trataba a sus pacientes con la fría precisión de la ciencia médica, descartando cualquier cosa más allá de lo físico como superstición. Por la noche, era atormentado por visiones y experiencias que su mente racional no podía explicar, fenómenos que apuntaban a dimensiones más allá de lo material. El agotamiento grabado en su rostro cuando buscó mi consejo por primera vez hablaba de esta guerra interna. La habitación pareció oscurecerse cuando entró en mi estudio, el aire volviéndose denso con el aroma del tabaco que se aferraba a su ropa y el inconfundible olor de productos químicos medicinales que se habían filtrado en su piel a través de años de trabajo hospitalario. Sus ojos, inyectados en sangre por noches sin dormir, se movían nerviosamente por la habitación, como buscando evidencia que pudiera validar o refutar su creciente conciencia. «Estoy perdiendo la razón, Madame Blavatsky», susurró, su voz habitualmente autoritaria, ahora frágil por el miedo. «He construido mi vida sobre la certeza científica, pero ahora experimento fenómenos que la ciencia no puede explicar. Veo patrones donde debería haber aleatoriedad. Percibo presencias donde debería haber espacio vacío. Siento conexiones con pacientes que trascienden el contacto físico. Sus manos, lo suficientemente firmes para realizar las cirugías más delicadas, temblaban mientras alcanzaba el té que le ofrecí. Lo que Thomas experimentó ha sido validado por la ciencia integrativa moderna. Investigaciones de la Escuela de Medicina de Harvard han demostrado que tratar el cuerpo mientras se ignoran las dimensiones mentales y espirituales crea lo que los científicos llaman síndrome de atención fragmentada. Un enfoque médico que aborda los síntomas, mientras pierde los patrones subyacentes de desarmonía. Los estudios muestran que los pacientes que reciben tratamiento puramente físico experimentan una tasa de recuperación un 68% menor en comparación con aquellos que reciben atención que aborda las tres dimensiones del ser. El emergente campo de la psiconeuroinmunología ha demostrado que los estados mentales impactan directamente la salud física a través de cambios medibles en la función inmune, la producción hormonal e incluso la expresión genética. Mientras tanto, investigaciones en el proyecto de conciencia global de Princeton han documentado anomalías estadísticas en sistemas aleatorizados durante importantes eventos globales, sugiriendo conexiones entre la conciencia colectiva y la realidad física que desafían la explicación científica convencional. Esta investigación moderna meramente confirma lo que las tradiciones de sabiduría antigua han reconocido durante milenios. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, apunta a la unidad fundamental que subyace a las aparentes divisiones. El concepto taoísta de los tres tesoros, Jing, esencia, Qi, energía, y Shen, espíritu, describe la misma trinidad de fuerzas que deben armonizarse para la integridad. La comprensión védica de los koshas, o envolturas, identifica las capas interconectadas de la existencia desde lo físico hasta lo espiritual. Hay señales inconfundibles de que tu ser ha sido fracturado en componentes desconectados. Estas manifestaciones de división interna están deliberadamente oscurecidas por el condicionamiento social, pero se revelan a través de perturbaciones que la mayoría descarta como aspectos normales de la vida moderna. Primero viene la desconexión cuerpo-mente, la creciente incapacidad para reconocer cómo los estados emocionales se manifiestan físicamente. Experimentas fatiga inexplicable, tensión, dolor, enfermedad,
Sin reconocer nunca estas como expresiones físicas del conflicto mental, tu cuerpo envía señales cada vez más desesperadas que has sido entrenado para ignorar o suprimir con medicamentos. Luego aparece la fragmentación mente-espíritu, la división entre la comprensión intelectual y la experiencia directa del significado. Acumulas conocimiento que no te transforma. Analizas la existencia sin experimentar su profundidad. Buscas respuestas externamente mientras ignoras la sabiduría que surge desde dentro. Después viene la disociación espiritual física, la creencia de que el desarrollo espiritual requiere trascender en lugar de transformar la existencia física. Persigues la iluminación como una escapatoria de la encarnación en vez de su cumplimiento. Buscas la conciencia cósmica mientras permaneces inconsciente del suelo real bajo tus pies. Esta fragmentación sigue una progresión predecible, profundizándose con el tiempo a menos que sea conscientemente abordada. Comienza con una desconexión sutil, momentos de sentirse no del todo íntegro, que la mayoría descarta como fluctuaciones normales de humor. Se desarrolla en división funcional, la compartimentación de la vida en dominios desconectados, el yo laboral, el yo familiar, el yo privado, el yo público. Culmina en fragmentación existencial, la profunda sensación de estar irrevocablemente dividido contra uno mismo, llevando a lo que los psicólogos llaman desesperación ontológica, el colapso del significado coherente. Las sombras se reúnen mientras esta fragmentación se extiende más allá de los individuos para infectar sociedades enteras. Comunidades una vez unidas por la comprensión compartida, ahora se fracturan a lo largo de las líneas de falla del cuerpo. Preocupaciones materiales, mente, posiciones ideológicas y espíritu, diferencias religiosas. Las naciones luchan con epidemias de enfermedades físicas, angustia mental y vacío espiritual, sin reconocer nunca estos como manifestaciones de la misma desarmonía subyacente. Una oscuridad silenciosa se extiende mientras la humanidad se asemeja cada vez más a un ser desgarrado en componentes enfrentados, persiguiendo la prosperidad material mientras descuida el bienestar psicológico, buscando el avance intelectual mientras ignora la sabiduría espiritual, buscando experiencia trascendente mientras abandona la salud física. Esto no es evolución, sino disolución, la separación de lo que fue diseñado para funcionar como un todo integrado. La matriz se cierra a tu alrededor, invisible pero sofocante. Los poderes que controlan este mundo no quieren que descubras lo que estoy a punto de revelar. El 98% de las enseñanzas espirituales están deliberadamente diseñadas para fragmentar en lugar de integrar. La educación moderna corta sistemáticamente las conexiones entre cuerpo, mente y espíritu. El mayor engaño no es ocultar información, es compartimentarla para que nunca veas el panorama completo. Soy Helena Blavatsky y he infiltrado las órdenes ocultas que manipulan la conciencia humana. Lo que descubrí, lo que sacrifiqué todo para traer a la luz, explica por qué la humanidad permanece atrapada en perpetua desarmonía a pesar de siglos de búsqueda espiritual. La verdad ha estado escondida a plena vista, dividida en pedazos y esparcida a través de diferentes tradiciones, disciplinas y enseñanzas para que nadie pudiera ensamblar la imagen completa. Esta conspiración de separación opera en múltiples niveles simultáneamente. Las instituciones religiosas separan el espíritu de la carne, creando un conflicto imposible entre los instintos naturales y las aspiraciones espirituales. El materialismo científico separa la mente de la materia, reduciendo la conciencia a mera actividad cerebral. Los sistemas educativos dividen el conocimiento en materias desconectadas, asegurando que nunca percibas los patrones subyacentes que conectan todos los fenómenos. Esto no es aleatorio, es una estrategia deliberada de control. Déjame hablarte de Sofía, una brillante joven que encontré en París en 1884, criada en los más altos círculos intelectuales, educada en prestigiosas instituciones, pero sufriendo de lo que describía como una trinidad interna insoportable en guerra consigo misma. Sus padres, prominentes racionalistas dedicados a la emergente visión científica del mundo, le habían proporcionado la mejor educación disponible, excluyendo cuidadosamente cualquier cosa que consideraran supersticiosa o no científica. La habitación se sentía cargada de tensión cuando me visitó, buscando respuestas que su educación no podía proporcionar. La luz de la tarde que se filtraba a través de cortinas de encaje proyectaba sombras moteadas sobre su rostro, destacando el marcado contraste entre su exterior compuesto y la turbulencia evidente en sus ojos. El sutil aroma de un perfume caro se mezclaba con el aroma más terroso de las hierbas medicinales que había comenzado a estudiar en secreto, creando una representación olfativa de su existencia dividida. «Vivo 3 vidas separadas, Madame Blavatsky», confesó, su voz simultáneamente refinada y cruda con emoción. En círculos intelectuales, discuto filosofía y ciencia con apropiado desapego. En privado, experimento sensaciones e instintos abrumadores para los que mi educación no me ha dado ningún marco para entender.
y últimamente su voz bajó a un susurro. He estado teniendo experiencias que trascienden la explicación física por completo. Visiones, premoniciones, conciencia de pensamientos antes de que sean hablados. Investigaciones recientes en neurociencia cognitiva han documentado lo que los investigadores llaman síndrome de fragmentación educativa, el entrenamiento sistemático de mentes para procesar información en categorías aisladas, impidiendo el reconocimiento de patrones interdependientes. Investigaciones de la Universidad de Stanford muestran que a la edad de 12 años, la mayoría de los niños han sido condicionados para separar el conocimiento académico de la experiencia corporal, creando vías neurales que procesan estos como flujos de información distintos y a menudo contradictorios. El Journal of Consciousness Studies ha publicado investigaciones que demuestran que la educación convencional suprime activamente lo que los científicos ahora llaman cognición integrativa, la capacidad natural humana para percibir conexiones entre dimensiones físicas, psicológicas y metafísicas de la experiencia. Estudios de imágenes cerebrales revelan que los métodos educativos tradicionales crean lo que los neurólogos denominan arquitectura neural compartimentada, estructuras cerebrales que literalmente aíslan diferentes tipos de conocimiento entre sí. Esta investigación moderna confirma lo que las escuelas de misterios antiguas siempre entendieron, que el estado natural de la conciencia humana es integrativo en lugar de fragmentario, holístico en lugar de dividido. Las tradiciones mistéricas egipcias enseñaban a los iniciados a reconocer las interconexiones entre lo físico simbolizado por Geb, dios de la tierra, lo mental representado por Thoth, dios de la sabiduría, y lo espiritual encarnado por Osiris, dios del renacimiento. Los misterios eleusinos griegos cultivaban la integración de soma, cuerpo, psique, mente, y pneuma, espíritu, como el fundamento de la genuina transformación. Las tradiciones de sabiduría oriental preservaron esta comprensión integrativa, mientras la civilización occidental dividía cada vez más la experiencia humana en dominios aislados. El concepto hindú de Purusharthas reconoce los 4 objetivos integrados de la vida humana: Dharma, alineamiento ético; Artha, bienestar material; Kama, satisfacción sensual; y Moksha, liberación espiritual, no como búsquedas separadas, sino como aspectos interdependientes de una existencia unificada. El óctuple sendero budista, de manera similar, aborda dimensiones conductuales, mentales y espirituales, no como dominios separados, sino como aspectos interconectados de un solo camino. Mira a tu alrededor y observa las manifestaciones de esta fragmentación orquestada. Ve cómo la separación ha sido institucionalizada, cómo las divisiones han sido normalizadas hasta que parecen naturales en lugar de construidas. Instituciones educativas que desarrollan el intelecto mientras descuidan la sabiduría física y la conciencia espiritual. Sistemas médicos que tratan los cuerpos como máquinas divorciadas de la conciencia que los anima. Tradiciones espirituales que buscan la trascendencia mientras demonizan la misma carne que hace posible la experiencia. Esta separación se manifiesta en patrones predecibles, deliberadamente diseñados para prevenir el despertar del poder genuino. Primero, viene la división institucional, la creación de autoridades separadas para cada dominio de la experiencia humana. Médicos para el cuerpo, psicólogos para la mente, sacerdotes para el espíritu, cada uno hablando un lenguaje incomprensible para los otros, cada uno reclamando jurisdicción exclusiva sobre su dominio. Esto asegura que ninguna autoridad única pueda guiarte hacia la integración completa. Luego aparece la fragmentación lingüística, el desarrollo de vocabularios especializados que hacen la traducción entre dominios casi imposible. Terminología médica para procesos físicos, lenguaje psicológico para estados mentales, conceptos teológicos para experiencias espirituales, cada uno creando lo que los lingüistas llaman campos semánticos específicos de dominio, que resisten la integración en una comprensión unificada. Esto asegura que incluso cuando recibes orientación en los 3 dominios, no puedes tejerlos en un todo coherente. Después viene la incompatibilidad conceptual, la promoción de marcos que presentan estas dimensiones como inherentemente contradictorias en lugar de complementarias, explicaciones materiales que descartan la conciencia como epifenómeno, modelos psicológicos que reducen las experiencias espirituales a procesos subconscientes, enseñanzas religiosas que demonizan los deseos físicos como obstáculos para el logro espiritual. Esto asegura que los intentos de integrar estas dimensiones creen no armonía, sino más conflicto interno. Esta conspiración de separación alcanza su culminación en lo que llamo síndrome de identidad fragmentada, la internalización de estas divisiones hasta que ya no te percibes como un ser unificado, sino como una colección de aspectos contradictorios envueltos en perpetuo conflicto interno. Te conviertes no en un todo integrado, sino en un campo de batalla donde el cuerpo lucha contra la mente,
La mente rechaza el espíritu y el espíritu niega el cuerpo. Esto asegura que dirijas tu energía hacia la lucha interna en lugar de la transformación externa. La oscuridad se profundiza mientras te das cuenta de la extensión de este engaño, cómo ha moldeado completamente tu percepción, cómo ha penetrado profundamente en tu autocomprensión. Sin embargo, en este reconocimiento yace el primer paso hacia la liberación, porque lo que ha sido deliberadamente dividido puede ser conscientemente reunido. Lo que ha sido sistemáticamente fragmentado puede ser intencionalmente reintegrado. La conspiración tiene éxito solo mientras sus operaciones permanecen ocultas. Una vez revelada, su poder comienza a desmoronarse. La carne te aprisiona, o al menos eso es lo que te han enseñado a creer. El 75% de los sistemas espirituales comienzan enseñándote a desconfiar de tu propio cuerpo. La forma física, tratada como un obstáculo a superar, una tentación a resistir, una limitación a trascender. Esta traición fundamental de tu propia carne es la primera y más devastadora fragmentación. El cuerpo se convierte en enemigo en lugar de aliado, problema en lugar de solución, barrera en lugar de puerta de entrada. Soy Helena Blavatsky y he descubierto una verdad que contradice siglos de enseñanza espiritual. Lo que descubrí, en templos ocultos donde la sabiduría genuina sobrevivió al ataque del pensamiento dualista, explica por qué tantos buscadores experimentan no liberación, sino mayor esclavitud a través de sus prácticas espirituales. El primer gran engaño no es que eres meramente un cuerpo, sino que estás separado de tu cuerpo. El materialista definitivo y el monje ascético comparten el mismo error fundamental. Ambos creen en la división entre conciencia y carne. Esta traición del cuerpo opera a través de enfoques aparentemente opuestos, pero igualmente destructivos. Las filosofías materialistas reducen el cuerpo a una máquina biológica, desprovista de significado más profundo. Las tradiciones espiritualistas tratan el cuerpo como una prisión temporal, de la cual la conciencia debe escapar. Ambas perspectivas cortan la conexión sagrada entre la forma física y la conciencia que expresa. Ambas impiden el reconocimiento de que el cuerpo mismo no es meramente un vehículo, sino un aspecto esencial de tu existencia multidimensional. Déjame hablarte de Marcus, un dedicado buscador espiritual que encontré en Roma en 1886. Un hombre que había pasado décadas persiguiendo la iluminación a través de mortificaciones corporales cada vez más severas, pero encontrándose no liberado, sino más aprisionado por su enfoque. Su historia revela las trágicas consecuencias de la guerra contra la carne librada en nombre del avance espiritual. La habitación se sentía anormalmente quieta cuando entró en mis aposentos, sus movimientos anormalmente controlados, como si su cuerpo fuera un sirviente no confiable que requería supervisión constante. La luz de la tarde tardía captó los ángulos de su rostro. Una vez apuesto, ahora demacrado por años de ayuno y austeridades, el olor a incienso que usaba para enmascarar el olor natural de su cuerpo no podía cubrir completamente el agrio aroma de carne negada de sus necesidades básicas. Sus ojos, brillantes con fervor espiritual pero ensombrecidos por desesperación no reconocida, permanecían fijos ligeramente por encima de mi cabeza, como si el compromiso directo con otro ser físico pudiera contaminar su purificación. 27 años he dedicado a trascender esta prisión de carne, explicó, su voz llevando la particular cualidad hueca de alguien que rara vez se involucra en conversación natural. He ayunado hasta que mis costillas sobresalían a través de mi piel. He dormido en camas de clavos hasta que mi espalda se convirtió en un paisaje de cicatrices. He negado cada deseo corporal, comida, comodidad, contacto, placer, creyendo que estos sacrificios liberarían mi espíritu de la esclavitud material. La neurofisiología moderna ha validado lo que las genuinas tradiciones de misterio siempre supieron, que la conciencia no está separada sino expresada a través de procesos corporales. La investigación en cognición encarnada ha demostrado que incluso nuestros pensamientos más abstractos están basados en la experiencia física, con el cerebro utilizando circuitos sensorio-motores para el procesamiento conceptual. Estudios del sistema nervioso entérico, lo que los científicos ahora llaman el segundo cerebro, revelan que el intestino contiene más neuronas que el cerebro entero de un gato y funciona como un centro de inteligencia semiautónomo que tanto influye como es influenciado por funciones cognitivas superiores. El emergente campo de la psiconeuroinmunología ha documentado cómo las prácticas conscientes afectan directamente la función inmune a través de la producción de neurotransmisores, citoquinas y hormonas que comunican entre cerebro y cuerpo. Mientras tanto, investigaciones sobre el microbioma celular sugieren que lo que considerábamos humano es en realidad un ecosistema complejo donde la conciencia emerge de la interacción de billones de microorganismos cuya inteligencia colectiva contribuye a lo que experimentamos como el yo. Este entendimiento científico se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría no corrompidas siempre mantuvieron.
que el cuerpo mismo no es un obstáculo, sino un instrumento de iluminación cuando se entiende y honra adecuadamente. Las tradiciones tántricas de la India reconocían el cuerpo como yantra, un instrumento sagrado para la realización espiritual. Las prácticas alquímicas taoístas trabajaban no para trascender el cuerpo, sino para transformarlo en lo que llamaban el cuerpo de diamante inmortal, existencia física refinada en lugar de rechazada. Las auténticas tradiciones chamánicas, a través de culturas, utilizaban la experiencia corporal como la misma puerta a la conciencia expandida, en lugar de buscar eludir la realidad física. La genuina tradición mística cristiana, antes de su corrupción por el dualismo neoplatónico, honraba el profundo misterio de la encarnación, conciencia divina expresándose a través de carne humana. La enseñanza de Cristo de que el reino de los cielos está dentro de ti no apuntaba a algún reino no físico, sino a la percepción transfigurada de este mundo, esta realidad, esta existencia encarnada cuando se experimenta a través de la conciencia integrada. La resurrección misma simbolizaba no escape, sino transformación de la existencia física. La materia misma, hecha luminosa a través de la integración del espíritu. Hay señales inconfundibles de advertencia de que has internalizado esta traición a tu propia carne. Estas manifestaciones de fragmentación cuerpo-conciencia se revelan a través de patrones específicos de disfunción, que la mayoría confunde con aspectos normales de la espiritualidad. Primero viene la negación del cuerpo, la supresión de la sensación física y el impulso natural en nombre del avance espiritual. Ignoras el hambre, la fatiga, el dolor, el placer, tratando la sabiduría corporal como espiritualmente irrelevante o activamente engañosa. Esta negación crea no liberación, sino desencarnación, conciencia flotando por encima, en lugar de integrándose con la experiencia física. Luego aparece el control del cuerpo, el intento de dominar procesos físicos que naturalmente funcionan a través de inteligencia autonómica. Microadministras, la respiración que fluiría sin esfuerzo, sin interferencia. Impones disciplinas rígidas en la alimentación que naturalmente buscaría equilibrio si se confiara en ella. Regulas el sueño, el movimiento, la sexualidad, tratando el cuerpo como un animal no entrenado que requiere vigilancia constante en lugar de un sistema inteligente con su propia sabiduría innata. Este control crea no maestría, sino guerra, una lucha agotadora contra tu propia naturaleza. Después viene la trascendencia del cuerpo, la búsqueda de experiencias espirituales que parecen validar la desencarnación como avance espiritual. Buscas estados donde la conciencia física disminuye o desaparece por completo, interpretando estos como conciencia superior en lugar de conciencia parcial. Valoras las experiencias místicas precisamente en el grado en que disminuyen la conciencia corporal, creando una jerarquía de espiritualidad con la completa desencarnación en su pináculo. Esta trascendencia crea no liberación, sino fragmentación, conciencia separada de la matriz misma diseñada para expresarla. Las sombras se profundizan mientras esta traición progresa de práctica individual a patología colectiva. Sistemas culturales y religiosos institucionalizan la negación del cuerpo a través de códigos de vestimenta que ocultan el cuerpo, restricciones dietéticas que luchan contra el apetito natural, normas sexuales que distorsionan el deseo natural. Los sistemas médicos tratan síntomas corporales sin abordar la conciencia que los genera. Los sistemas educativos desarrollan el intelecto mientras dejan a los estudiantes profundamente desconectados de la sabiduría física. La fragmentación se extiende de la práctica personal al paradigma cultural, de la neurosis individual a la filosofía fundacional de la civilización. Observa cuán completamente esta traición ha moldeado cada aspecto de la existencia moderna. Ciudades diseñadas para máquinas en lugar de cuerpos. Alimentos diseñados para adicción en lugar de nutrición. Entretenimiento que estimula sin satisfacer. Trabajo que utiliza cuerpos como unidades productivas mientras niega sus necesidades fundamentales. En todas partes, la evidencia de una civilización construida sobre la traición fundamental de la carne, sobre el error fundamental de la división cuerpo-conciencia. Las consecuencias se manifiestan no meramente como sufrimiento individual, sino como patología colectiva. Epidemias de enfermedades autoinmunes donde los cuerpos se atacan a sí mismos, reflejando una conciencia en guerra con su propia expresión física. Los pensamientos te atrapan en jaulas invisibles. El 83% de lo que llamas pensar es en realidad programación reciclada instalada sin tu consentimiento. Tu mente, ese santuario aparentemente privado, ha sido colonizada por fuerzas externas. Los pensamientos que crees que son tuyos son a menudo implantes extraños, memes virales que se replican a través de tu conciencia, ideologías parasitarias que usan tu energía mental para propagarse. La segunda gran fragmentación ocurre dentro de la mente misma, dividida contra sí misma, convertida en un campo de batalla donde programas competidores guerrean por dominancia. Soy Helena Blavatsky
y he mapeado la arquitectura de la esclavitud mental. Lo que descubrí, a través de décadas estudiando tanto la sabiduría oriental como la manipulación psicológica occidental, explica por qué incluso intelectos brillantes permanecen atrapados en patrones de confusión y sufrimiento. La conspiración se extiende más allá de controlar lo que piensas, a controlar cómo piensas, instalando sistemas operativos que hacen ciertas realizaciones casi imposibles dentro de sus parámetros. Este engaño de la mente opera a través de mecanismos sofisticados diseñados para fragmentar tus funciones cognitivas. El pensamiento analítico es separado del conocimiento intuitivo. Los procesos racionales son separados de la inteligencia emocional. La lógica lineal es divorciada del reconocimiento de patrones. Cada modo cognitivo es aislado de los otros, previniendo la inteligencia integrada que emerge solo cuando todas las facultades mentales funcionan en armonía. Una mente dividida no puede percibir la totalidad. Solo puede procesar la realidad a través de sus filtros fragmentados. Déjame hablarte de William, un renombrado filósofo que encontré en Oxford en 1887. Un hombre celebrado por su brillantez intelectual, que había dominado múltiples campos de conocimiento, pero se encontró cada vez más aprisionado dentro de sus propias construcciones mentales. Su historia revela la tragedia oculta de la mente, vuelta contra sí misma en nombre de la inteligencia. La biblioteca donde nos reunimos estaba silenciosa, excepto por el ocasional pasar de páginas y el lejano tic-tac de un reloj de pie. La luz del sol de la tarde tardía entraba a través de altas ventanas, iluminando partículas de polvo que parecían suspendidas en el tiempo, muy parecidas a los pensamientos que poblaban el formidable intelecto de William. El olor de viejas encuadernaciones de cuero, tinta y pulimento para muebles creaba la atmósfera particular del conocimiento acumulado divorciado de la sabiduría vivida. Sus ojos, perpetuamente moviéndose como si leyeran textos invisibles, rara vez hacían contacto directo con los míos, fijándose en cambio en alguna distancia media donde los conceptos abstractos parecían más reales que la experiencia presente. He dedicado mi vida a entender, explicó, su voz llevando la articulación precisa de alguien acostumbrado a dar conferencias. He dominado 7 idiomas, escrito textos definitivos en 3 disciplinas y desarrollado marcos filosóficos que mis colegas consideran revolucionarios. Y sin embargo, su voz vaciló por un momento, el intelecto cediendo brevemente a la emoción genuina. Y sin embargo, me encuentro cada vez más incierto de que todo este saber me haya acercado un paso a la verdad. Investigación de vanguardia en ciencia cognitiva ha validado lo que las tradiciones de sabiduría entendieron hace mucho tiempo, que la mente funcionando en aislamiento de otras dimensiones de inteligencia crea lo que los investigadores ahora llaman síndrome de fragmentación cognitiva. Estudios en el Instituto Max Planck han demostrado que el pensamiento analítico convencional activa redes cerebrales que actualmente inhiben la cognición intuitiva, creando una base neurológica para la división entre modos racionales y no racionales de conocer. Las imágenes cerebrales revelan que la red por defecto, asociada con el pensamiento autorreferencial, a menudo opera en oposición a la red de saliencia responsable de la experiencia directa. La investigación sobre especialización hemisférica muestra que los sistemas educativos priorizan fuertemente las funciones del hemisferio izquierdo, analíticas, secuenciales, verbales, mientras subutilizan las capacidades del hemisferio derecho, holísticas, simultáneas, no verbales. Esto crea lo que el neurocientífico Ian McGilchrist llama el cerebro dividido, una arquitectura cognitiva donde la parte diseñada para enfocarse en detalles ha usurpado la función de la parte diseñada para percibir contexto y significado, resultando en sistemas de conocimiento que saben cada vez más sobre cada vez menos. Estudios sobre inteligencia artificial sugieren inquietantes paralelismos entre las limitaciones de la IA y la cognición humana condicionada. Ambas operan a través de algoritmos que pueden procesar solo lo que su programación permite. Ambas confunden el mapa con el territorio. Ambas pueden quedar atrapadas en bucles de retroalimentación donde los parámetros existentes impiden el reconocimiento de datos que caen fuera de esos parámetros. La mente humana condicionada por la educación convencional se parece cada vez más a una IA sofisticada pero limitada, técnicamente brillante pero contextualmente ciega, rica en datos pero pobre en sabiduría. Esta investigación moderna confirma las advertencias de tradiciones de sabiduría a través de culturas. El concepto Zen de Mushin o no mente apunta a la inteligencia más allá del pensamiento condicionado. La tradición sufí distingue entre Akole y Husby, intelecto parcial, y Akol y Kuli, intelecto universal, advirtiendo que el primero sin el segundo crea ignorancia sofisticada. El reconocimiento socrático de saber que no sé reconocía la limitación del intelecto aislado. Estas tradiciones no devalúan la mente, sino que la contextualizan,
reconociéndola como un aspecto de una inteligencia más integral que incluye pero trasciende el pensamiento conceptual. Hay señales inconfundibles de que tu mente ha sido engañada y dividida contra sí misma. Estos patrones de fragmentación cognitiva se revelan a través de disfunciones específicas que la mayoría confunde con procesos intelectuales normales. Primero, viene la categorización compulsiva, la clasificación automática de la experiencia en cajas conceptuales predeterminadas. No puedes simplemente percibir la realidad. Debes inmediatamente nombrar, clasificar y evaluarla según marcos mentales existentes. Esta categorización ocurre tan rápida y automáticamente que la confundes con la percepción misma, sin reconocer nunca cuán completamente filtra la experiencia directa. Las sombras se reúnen en un seminario universitario. Un profesor presenta un brillante análisis de la experiencia espiritual, reduciendo estados inefables a procesos neuroquímicos, explicando la percepción mística a través de la psicología evolutiva. Los estudiantes registran obedientemente estas explicaciones, creyendo que ahora entienden lo que nunca han experimentado. Ninguno reconoce que meramente han reemplazado el conocimiento directo con descripción sofisticada, sustituido el menú por la comida, confundido el dedo que apunta con la luna que indica. Luego aparece la parálisis de análisis, la incapacidad de integrar el conocimiento en comprensión coherente. Acumulas información sin desarrollar sabiduría, coleccionas conceptos sin extraer significado, reúnes perspectivas sin lograr claridad. Tu mente se convierte en un almacén de artefactos intelectuales en lugar de un sistema vivo de comprensión integrada. Esta parálisis se manifiesta como la confusión particular de saber demasiado y entender muy poco. El desconcierto que viene no de la ignorancia, sino del conocimiento no integrado. La oscuridad se profundiza en una sala de juntas corporativa. Ejecutivos revisan extensos datos sobre su industria, análisis detallados de tendencias de mercado, proyecciones sofisticadas de escenarios futuros. Poseen más información que cualquier generación previa de tomadores de decisiones, pero se encuentran cada vez más incapaces de convertir este conocimiento en dirección clara. Confunden más datos con mejor comprensión, sin reconocer que la sabiduría emerge no de la acumulación, sino de la integración, la percepción de patrones significativos dentro de la complejidad. Después, viene la normalización de la disonancia cognitiva, la capacidad de sostener creencias contradictorias sin reconocer la contradicción. Mantienes marcos conceptuales incompatibles simultáneamente, cambiando entre ellos dependiendo del contexto en lugar de integrarlos en una comprensión coherente. Esta normalización crea lo que los psicólogos llaman cognición compartimentada, la mente dividida en cámaras selladas que nunca se comunican entre sí, previniendo la incomodidad cognitiva que podría llevar a una comprensión más integrada. La conexión sagrada se tuerce en alienación cósmica. El 67% de las enseñanzas espirituales en realidad te separan de la genuina trascendencia mientras aparentan guiarte hacia ella. La tercera y más devastadora fragmentación distorsiona tu relación con lo infinito. El espíritu, esa dimensión de la conciencia que naturalmente te conecta con toda la existencia, se vuelve conceptualizado, sistematizado, contenido dentro de marcos mentales que crean la misma separación que afirman superar. La división definitiva ocurre cuando la espiritualidad misma se convierte en otra forma de fragmentación en lugar de la curación de la división. Soy Helena Blavatsky y he presenciado la corrupción del derecho de nacimiento espiritual de la humanidad. Lo que descubrí, a través de décadas explorando tradiciones esotéricas tanto orientales como occidentales, revela cuán completamente la comprensión espiritual ha sido distorsionada para perpetuar en lugar de curar la separación. El genuino impulso espiritual, el movimiento innato hacia la totalidad y la conexión, ha sido capturado y redirigido hacia prácticas que en realidad refuerzan las mismas divisiones que prometen trascender. Esta distorsión del espíritu opera a través de sofisticadas inversiones de la enseñanza auténtica. La unión con toda la existencia se conceptualiza como logro personal. La percepción directa de la interdependencia es reemplazada por teología abstracta. La experiencia inmediata de la dimensión sagrada se vuelve mediada a través de autoridades, textos e instituciones. Cada inversión transforma lo que debería ser inmediato e integrativo en algo distante y divisivo, convirtiendo la medicina definitiva para la fragmentación en otra forma más de separación. Déjame hablarte de Isabella, una dedicada practicante espiritual que encontré en Florencia en 1888. Una mujer que había dedicado su vida a la realización espiritual, practicando con sincera devoción, pero encontrándose cada vez más aislada, en lugar de conectada por su jornada espiritual. Su historia revela la trágica consecuencia del espíritu transformado de fuerza integrativa en agente de mayor fragmentación. La capilla privada donde nos reunimos estaba iluminada por la luz de la tarde filtrada a través de vitrales,
proyectando piscinas de radiancia coloreada que parecían puentes entre los mundos material y espiritual. El persistente aroma de incienso, sándalo y mirra flotaba en el aire mezclándose con el olor más fresco a piedra del antiguo edificio. Isabela estaba arrodillada en oración cuando entré, su rostro elevado hacia un crucifijo en la pared, sus facciones compuestas en una expresión de devoción concentrada que parecía tanto genuina como de alguna manera artificial, la mirada de alguien interpretando espiritualidad incluso en privado. He dedicado mi existencia a Dios, explicó después de completar sus oraciones, su voz llevando la particular cualidad de alguien que modula incluso la expresión natural para conformarse a ideales espirituales. He seguido cada enseñanza, observado cada práctica, dedicado cada acción al servicio divino. He experimentado estados sublimes de elevación espiritual, momentos de lo que creía era genuina comunión con lo infinito. Investigación contemporánea en neuropsicología ha documentado lo que algunos llaman síndrome de bypass espiritual, el uso de conceptos, prácticas y experiencias espirituales para reforzar en lugar de sanar la fragmentación psicológica. Estudios en el Instituto Mente y Vida revelan que ciertos enfoques de meditación en realidad aumentan la disociación de la experiencia corporal y el procesamiento emocional, creando lo que los investigadores denominan trascendencia prematura, el intento de elevarse por encima, en lugar de integrar dimensiones de la experiencia humana. Investigación sobre fundamentalismo religioso muestra que los marcos espirituales rígidos activan las mismas regiones cerebrales involucradas en la detección de amenazas y el mantenimiento de límites, creando patrones neurológicos de división en lugar de conexión. Mientras tanto, estudios de experiencia mística inducida tanto por práctica contemplativa como por sustancias psicodélicas muestran que la genuina realización espiritual involucra la desactivación temporal de las redes cerebrales responsables de mantener el sentido separado del yo, sugiriendo que la auténtica espiritualidad emerge precisamente cuando los límites creados por marcos conceptuales se disuelven. Este entendimiento moderno se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría no corrompidas siempre han enseñado. Las ramas místicas de todas las religiones principales reconocen que la experiencia espiritual directa trasciende en lugar de reforzar divisiones conceptuales. La enseñanza del maestro sufí Ibn Arabi de que el yo es un océano sin orilla apunta a una identidad que incluye en lugar de excluir. El énfasis zen en la mente ordinaria, como el sitio del despertar, rechaza la división entre experiencia espiritual y mundana. El reconocimiento hindú de que Atman es Brahman identifica la conciencia individual como continua con, en lugar de separada de la conciencia universal. La enseñanza del místico cristiano maestro Eckhart de que debemos convertirnos en nada se refiere a la disolución de los límites que crean separación de la presencia divina. El concepto de Ein Sof de la cábala judía apunta a la divinidad que trasciende todas las definiciones limitantes. Estas auténticas enseñanzas espirituales no apuntan a lograr estados especiales o reinos trascendentes, sino a reconocer la naturaleza sagrada de la existencia cuando se percibe sin las distorsiones de la conciencia fragmentada. Hay señales inconfundibles de advertencia de que tu enfoque espiritual puede estar aumentando en lugar de sanando la fragmentación. Estas distorsiones del genuino desarrollo espiritual se revelan a través de patrones específicos que la mayoría confunde con auténtico avance. Primero viene el excepcionalismo espiritual, la creencia de que tu camino espiritual te hace fundamentalmente diferente de o superior a otros. Comienzas a dividir a la humanidad en categorías: los espiritualmente despiertos versus las masas inconscientes, los salvados versus los condenados, los iluminados versus los engañados. Esta división crea no conexión, sino separación, no humildad, sino orgullo espiritual. Luego aparece la fijación en estados, la búsqueda de experiencias especiales como evidencia de avance espiritual. Evalúas tu desarrollo por la frecuencia e intensidad de estados trascendentes, confundiendo experiencias temporales por realización permanente. Te conviertes en un coleccionista de logros espirituales en lugar de una encarnación de conciencia integrada. Esta fijación crea lo que las tradiciones contemplativas llaman materialismo espiritual, la acumulación de experiencias como posesiones del ego en lugar de disoluciones de sus límites. Después viene la disociación mundana, la devaluación de la existencia ordinaria en favor de dimensiones espirituales superiores. Te retiras cada vez más del compromiso pleno con la realidad física, la conexión interpersonal y las responsabilidades prácticas, viendo estas como distracciones de la búsqueda espiritual. Creas una división entre lo sagrado y lo profano, lo especial y lo ordinario, lo espiritual y lo mundano, sin reconocer que la genuina realización revela la naturaleza sagrada de toda la existencia, en lugar de privilegiar dimensiones especiales sobre la realidad ordinaria.
Las sombras se reúnen mientras estas distorsiones se extienden de la práctica individual a la expresión colectiva. Instituciones religiosas que comenzaron con el genuino impulso espiritual hacia la unidad se convierten en agentes de división, separando creyente de no creyente, ortodoxo de hereje, salvado de condenado. Comunidades espirituales que se formaron para apoyar la integración se convierten en ambientes de competencia sutil, comparando niveles de avance, evaluando valía basada en adherencia a la doctrina, reforzando en lugar de disolviendo los límites del yo separado. Las mismas tradiciones que preservan la genuina sabiduría se convierten en sistemas de fragmentación espiritual cuando sus formas externas se confunden con su esencia interna. Observa la última ironía, cómo la espiritualidad misma, la medicina natural de la humanidad para la enfermedad de la separación, ha sido transformada en quizás su expresión más sofisticada, cómo el genuino impulso hacia la totalidad ha sido desviado hacia prácticas que refuerzan la división, cómo el auténtico movimiento hacia la conexión universal ha sido canalizado hacia marcos que crean nuevas formas de exclusión. La distorsión es tan completa, tan perfecta en su inversión, que aquellos más profundamente comprometidos con el desarrollo espiritual a menudo se vuelven más completamente divididos de la misma totalidad que buscan. Sin embargo, dentro de este reconocimiento yace la semilla del genuino despertar. Porque una vez que la distorsión es percibida, el auténtico desarrollo espiritual se vuelve posible, no como escape de la existencia ordinaria hacia estados especiales, no como logro de estatus superior a través del logro espiritual, no como trascendencia de la realidad física y emocional, sino como el progresivo reconocimiento de que lo que buscas a través de la práctica espiritual no es distante, sino inmediato, no separado, sino todo abarcador, no futuro, sino eternamente presente. La conciencia de campo de batalla consume tu energía. El 71% de tu fuerza vital se desperdicia en el perpetuo conflicto entre aspectos fragmentados de ti mismo. El cuerpo lucha contra la mente rechaza el espíritu niega el cuerpo. Cada dimensión de tu ser ha sido vuelta contra las otras, creando no la armonía de la existencia integrada, sino el agotamiento del perpetuo conflicto interno. Este conflicto, que la mayoría acepta como la condición humana normal, drena la misma energía necesaria para la genuina transformación. Soy Helena Blavatsky, y he presenciado las devastadoras consecuencias de este conflicto interno. Lo que observé, a través de décadas, estudiando tanto la conciencia humana como las fuerzas que la manipulan, explica por qué tantos buscadores sinceros experimentan no avance, sino agotamiento, no despertar, sino agotamiento, no transformación, sino colapso. La fragmentación misma genera un tipo particular de sufrimiento, que se manifiesta como lucha perpetua entre aspectos del yo que fueron diseñados para funcionar como un sistema integrado. Esta guerra interna opera a través de lo que podría llamarse antagonismo dimensional, la percepción de que diferentes aspectos de tu naturaleza existen en oposición fundamental en lugar de armonía esencial. Las necesidades físicas son percibidas como amenazas al desarrollo espiritual. El análisis intelectual es visto como el enemigo del conocimiento intuitivo. Las aspiraciones espirituales son experimentadas como opuestas a la sabiduría corporal. Cada dimensión es conceptualizada, no como un aspecto necesario de un todo integrado, sino como una fuerza competidora que requiere dominación o sumisión. Déjame hablarte de Richard, un maestro espiritual que encontré en Viena en 1887. Un hombre ampliamente respetado por su aparente maestría, pero privadamente atormentado por lo que describía como una guerra imposible de ganar entre mi naturaleza humana y divina. Su historia revela el sufrimiento oculto bajo la fachada del logro espiritual, el agotamiento que viene no de la genuina transformación, sino del perpetuo conflicto interno. El estudio privado donde nos reunimos estaba dispuesto con un balance casi teatral de elementos espirituales e intelectuales, iconos religiosos, compartiendo espacio con instrumentos científicos, textos sagrados junto a tratados filosóficos, símbolos de trascendencia mezclándose con herramientas de análisis. El aire llevaba la fragancia compleja de velas de cera de abeja, libros viejos y el sutil aroma de hierbas medicinales que usaba para combatir los síntomas físicos de su lucha interna. Su rostro, compuesto en una expresión de sabiduría serena cuando se dirigía a sus seguidores, revelaba una realidad más compleja en privado. Líneas de agotamiento radiando de ojos que alternaban entre intensidad espiritual y profunda fatiga. Me presento como alguien que ha logrado integración, confesó después de asegurarse que no seríamos perturbados, su voz pública de autoridad calmada cediendo a un tono más vulnerable. Mis estudiantes creen que encarno la armonía que enseño. Sin embargo, internamente experimento no unidad, sino conflicto implacable. Mis prácticas espirituales batallan mis necesidades físicas. Mi comprensión intelectual contradice mi conocimiento intuitivo. Mi enseñanza pública se opone a mi experiencia privada. Investigación contemporánea en bioenergética
ha documentado lo que los científicos llaman síndrome de déficit de integración, la disminución medible en energía disponible cuando los sistemas fisiológicos operan en oposición en lugar de coordinación. Estudios en el Instituto HeartMath demuestran que el conflicto entre procesamiento cognitivo y emocional crea incoherencia medible en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, requiriendo un gasto de energía significativamente aumentado para mantener incluso funcionalidad básica. Investigación sobre estrés crónico revela que el conflicto perpetuo entre los sistemas nerviosos simpático, activador, y parasimpático, restaurador, agota las reservas hormonales, mientras daña las mitocondrias celulares, los componentes productores de energía dentro de cada célula. Estudios sobre disociación muestran que mantener separación psicológica entre aspectos de la experiencia requiere gasto constante de recursos neurológicos, creando lo que los investigadores llaman fatiga de compartimentación. Mientras tanto, investigación sobre trastornos psicosomáticos revela que el conflicto entre valores conscientes y emociones suprimidas crea síntomas físicos que representan el intento del cuerpo de comunicar lo que la mente se niega a reconocer. Una comunicación que requiere intensidad creciente para penetrar las defensas psicológicas. Este entendimiento científico confirma lo que las genuinas tradiciones de sabiduría han reconocido durante mucho tiempo. El concepto taoísta de Wu Wei o no forzar apunta al poder sin esfuerzo que emerge cuando los sistemas operan en armonía natural en lugar de conflicto artificial. La comprensión hindú de samatva o ecuanimidad de mente se refiere no a la supresión de la variación natural, sino a la integración de aparentes opuestos dentro de una conciencia más integral. El camino medio budista enseña no compromiso entre extremos, sino trascendencia del pensamiento dualista que crea la percepción de oposición en primer lugar. Hay señales inconfundibles de advertencia de que sufres esta guerra interna. Estas manifestaciones de conflicto dimensional se revelan a través de síntomas específicos que la mayoría malinterpreta como inadecuación personal o lucha espiritual necesaria. Primero viene la fijación de control, el intento de mantener orden a través de la regulación rígida de procesos naturales. Desarrolla sistemas elaborados para manejar pensamientos, emociones, deseos e impulsos, tratándolos no como información valiosa, sino como fuerzas disruptivas que requieren contención. Este control crea no genuino dominio, sino su agotadora falsificación, la tensión perpetua de forzar en lugar de armonizar. Las sombras se reúnen en un salón de meditación. Un practicante se sienta en aparente quietud, ojos cerrados, postura perfecta. Sin embargo, bajo esta calma exterior ruge guerra invisible. Su conciencia suprime despiadadamente pensamientos distractores, destierra emociones inapropiadas, somete malestares corporales. Lo que aparece como disciplina espiritual es en realidad combate sofisticado, conciencia luchando contra aspectos de sí misma, drenando la misma energía que la genuina transformación requiere. Su quietud no es la armonía de integración, sino la rigidez de perpetua vigilancia. Luego aparece el agotamiento energético, el agotamiento progresivo que resulta de mantener divisiones internas. Experimentas no el cansancio natural que sigue al esfuerzo, sino la fatiga profunda que viene de sistemas trabajando con propósitos cruzados. Tus prácticas espirituales agotan en lugar de reponer. Tus esfuerzos intelectuales drenan en lugar de energizar. Tus actividades físicas agotan en lugar de vigorizar. Este agotamiento crea lo que los sanadores de energía llaman fragmentación vertical, la separación de dimensiones que deberían funcionar como un sistema energético integrado. La oscuridad se profundiza en una oficina corporativa. Un ejecutivo mantiene un muro entre su persona profesional y realidad emocional, entre su identidad de trabajo y yo auténtico. Lo que parece compartimentación es en realidad guerra civil energética, manteniendo límites artificiales entre aspectos del ser que naturalmente buscan integración. De día, proyecta confianza mientras suprime duda, demuestra autoridad mientras niega vulnerabilidad. De noche, los aspectos separados demandan atención a través de insomnio, ansiedad, síntomas físicos. La energía requerida para esta división lo deja cada vez más agotado mientras produce la experiencia paradójica de estar simultáneamente exhausto e incapaz de descansar. Después viene la oscilación compensatoria, el movimiento pendular entre extremos artificiales. Te tambaleas entre disciplina rígida y abandono completo, entre hipercontrol y colapso, entre práctica espiritual y su negligencia total. Incapaz de lograr genuina integración, fluctúas entre armonía forzada y caos reconocido. Esta oscilación crea lo que los psicólogos del desarrollo llaman estabilidad a través de ciclos, el mantenimiento de desequilibrio fundamental, a través del movimiento perpetuo entre extremos compensatorios. Observa cómo esta guerra interna se extiende más allá del sufrimiento individual a la expresión colectiva. Los sistemas políticos oscilan entre control excesivo y abandono caótico, entre rigidez ideológica y reversal reaccionario.
Las estructuras económicas se mueven entre explotación sin restricciones y regulación punitiva. Los movimientos sociales ciclan entre fervor revolucionario y retroceso conservador. En todas partes, la evidencia del mismo patrón fundamental: el intento de crear estabilidad a través de oposición en lugar de armonía a través de integración, orden a través de dominación, en lugar de organización a través de cooperación. La tragedia definitiva yace en cómo esta guerra interna se normaliza, interpretada como la condición inevitable de la existencia humana en lugar de la consecuencia de fragmentación artificial. Las tradiciones espirituales la enmarcan como la batalla necesaria entre naturaleza superior e inferior. Los marcos psicológicos la describen como el conflicto inevitable entre procesos conscientes e inconscientes. Los sistemas filosóficos la conceptualizan como la oposición fundamental entre valores o principios competidores. Cada interpretación refuerza la percepción de que el conflicto interno es natural en lugar de construido, necesario en lugar de opcional, intrínseco en lugar de impuesto. Sin embargo, oculto dentro de este mismo sufrimiento yace el camino hacia la liberación, porque el agotamiento creado por la guerra interna eventualmente fuerza el reconocimiento de su futilidad. El agotamiento que resulta de mantener divisiones artificiales eventualmente crea la rendición necesaria a una integración más natural. El fracaso de enfoques basados en control eventualmente permite la emergencia de alternativas basadas en armonía. Cuando luchar contigo mismo ha consumido tus últimas reservas, cooperar contigo mismo se vuelve no aspiración idealista, sino necesidad práctica. El contagio social extiende el virus de la división. El 88% de los sistemas culturales ahora promueven activamente la fragmentación en lugar de la integración. La desarmonía dentro de los individuos se manifiesta como división entre ellos, creando no meramente sufrimiento personal, sino patología colectiva. Lo que comenzó como fragmentación interna ahora se expresa como polarización social, extremismo ideológico y el colapso de la comprensión compartida. La enfermedad ha progresado de síntoma individual a crisis civilizacional. Soy Helena Blavatsky y he rastreado la progresión de esta epidemia a través de sociedades y a través del tiempo. Lo que presencié a través de décadas observando civilizaciones tanto orientales como occidentales, revela cómo la fragmentación de la conciencia individual inevitablemente se manifiesta como la desintegración de estructuras colectivas. La división interna se convierte en conflicto externo. La fragmentación personal se convierte en disolución cultural. La distorsión subjetiva se convierte en crisis objetiva. Esta epidemia progresa a través de etapas predecibles de intensificación y expansión. Lo que comienza como desconexión sutil dentro de individuos se desarrolla en oposición explícita entre grupos de identidad. Lo que empieza como confusión personal sobre valores contradictorios crece en guerra cultural sobre visiones de mundo incompatibles. Lo que inicia como lucha privada para integrar aspectos contradictorios de la experiencia evoluciona en batalla pública, entre definiciones competidoras de la realidad misma. La trayectoria se mueve inevitablemente de división interna a destrucción externa. Déjame hablarte de una escena que presencié en Berlín en 1887. Una ciudad en el control de fragmentación acelerada, donde las divisiones dentro de la conciencia individual se habían manifestado como líneas de falla profundizantes entre grupos sociales. La situación revelaba la progresión inevitable de desarmonía personal a desintegración colectiva. La epidemia expandiéndose de mentes individuales a estructuras sociales. La plaza pública estaba agudamente dividida en campamentos hostiles que reflejaban la fragmentación interna de sus miembros. De un lado se reunían los materialistas, aquellos que reconocían la realidad física mientras negaban dimensiones espirituales, que defendían la racionalidad científica mientras descartaban el conocimiento intuitivo, que valoraban el desarrollo económico mientras ignoraban el bienestar psicológico. Sus rostros mostraban la particular rigidez que viene de reconocer solo las dimensiones tangibles de la existencia. Sus movimientos exhibían la cualidad mecánica que resulta de identificarse exclusivamente con procesos materiales. Oponiéndose a ellos estaban los espiritualistas, aquellos que exaltaban la realidad trascendente mientras denigraban la existencia física, que valoraban la experiencia mística mientras rechazaban la comprensión analítica, que perseguían la conciencia cósmica mientras descuidaban el compromiso práctico. Sus expresiones mostraban la particular desconexión que viene de reconocer solo dimensiones no materiales. Sus gestos demostraban la cualidad desanclada que resulta de identificarse exclusivamente con aspectos espirituales del ser. Entre estos extremos circulaban aquellos intentando compromiso, académicos proponiendo marcos intelectuales para reconciliar perspectivas opuestas, moderados buscando soluciones políticas a la división ideológica, pragmáticos, ofreciendo enfoques prácticos para tender puentes entre diferencias filosóficas. Sin embargo, sus esfuerzos de reconciliación permanecían largamente conceptuales.
intentando sanar, a través de ideas, las divisiones que existían al nivel de la conciencia misma. Sus rostros cansados revelaban el agotamiento particular que viene de abordar síntomas mientras se pierde su causa. Sus voces llevaban la cualidad tensa de aquellos intentando resolver a través de la razón lo que se origina más allá de procesos racionales. Investigación contemporánea en psicología social ha documentado lo que los investigadores llaman contagio de fragmentación, la tendencia de la división psicológica individual a manifestarse como polarización social a través de reflejo inconsciente y amplificación. Estudios en el proyecto de cognición cultural de Yale demuestran que la experiencia interna fragmentada crea sesgos perceptuales que literalmente impiden que las personas vean la misma realidad objetiva, con imágenes cerebrales mostrando que información idéntica activa redes neurales completamente diferentes, dependiendo de si confirma o desafía marcos fragmentados existentes. Investigación sobre dinámicas de tribalización muestra que individuos con conflictos psicológicos no integrados son significativamente más propensos a adoptar posiciones ideológicas extremas que externalizan sus divisiones internas, percibiendo en grupos externos los aspectos no reconocidos de sí mismos. Mientras tanto, estudios sobre patrones de consumo de medios revelan que la conciencia fragmentada crea lo que los investigadores llaman adicción a la confirmación, la búsqueda compulsiva de información que refuerza divisiones existentes mientras evita exposición a perspectivas integrativas. Este entendimiento científico se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría siempre han reconocido sobre la relación entre conciencia individual y colectiva. El principio hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, apunta a la continuidad fundamental entre realidad interna y externa. La enseñanza budista de que samsara, el ciclo de sufrimiento, se origina en avidya, percepción fragmentada, reconoce que la división dentro de la conciencia inevitablemente se manifiesta como conflicto dentro de la experiencia. La comprensión védica de que la conciencia misma es la realidad fundamental de la cual emerge toda manifestación, reconoce que la estructura de la conciencia determina la naturaleza de lo que aparece como el mundo objetivo. Hay señales inconfundibles de que esta epidemia de fragmentación ha alcanzado etapas avanzadas en la civilización contemporánea. Estas manifestaciones de división colectiva se revelan a través de patrones sociales específicos que la mayoría interpreta como aspectos inevitables de la organización humana, en lugar de síntomas de patología compartida. Primero viene la polarización de identidad, la creciente definición del yo a través de la oposición a otros. Los grupos sociales se forman no alrededor de valores compartidos, sino contra enemigos percibidos, derivando cohesión, no de integración interna, sino de amenaza externa. Esta polarización crea lo que los sociólogos llaman cohesión negativa, unidad basada en oposición compartida en lugar de afirmación común. Luego aparece la divergencia de realidad, la disolución de comprensión compartida sobre hechos básicos y valores fundamentales. Diferentes grupos habitan mundos perceptuales cada vez más separados, con los mismos eventos, información y experiencias interpretados a través de marcos tan diferentes que la comunicación significativa se vuelve casi imposible. Esta divergencia crea lo que los epistemólogos llaman comunidades de verdad fragmentadas, grupos que operan dentro de construcciones de realidad enteramente diferentes a pesar de habitar el mismo ambiente físico. Después viene el fracaso institucional, la ruptura de estructuras diseñadas para integrar diversas perspectivas en sistemas sociales funcionales. Los mecanismos de gobierno se estancan entre posiciones incompatibles. Los sistemas educativos se fracturan a lo largo de líneas ideológicas. Los ambientes mediáticos se separan en cámaras de eco que refuerzan en lugar de tender puentes entre divisiones. Este fracaso crea lo que los científicos políticos llaman estancamiento sistémico, la incapacidad de estructuras sociales complejas para adaptarse a condiciones cambiantes debido a la parálisis creada por conflictos internos irresolubles. Las sombras se reúnen mientras estas manifestaciones colectivas se intensifican y combinan. Observa la progresión del desacuerdo a la demonización, de perspectivas diferentes a visiones del mundo irreconciliables, de oponentes políticos a enemigos existenciales. El mismo tejido de la realidad compartida se deshace mientras la epidemia de fragmentación avanza de síntoma individual a estructura social, de patrón psicológico a paradigma cultural, de experiencia subjetiva a condición objetiva. Lo más alarmante es cómo esta epidemia ha infectado los mismos sistemas que de otro modo podrían abordarla. Las instituciones científicas que podrían investigar la integración se vuelven divididas por metodologías competidoras y especializaciones fragmentadas. Las tradiciones religiosas que preservan sabiduría sobre la totalidad se vuelven separadas por diferencias doctrinales y límites institucionales. Las profesiones de sanación que podrían tratar la condición
se vuelven divididas entre aquellas que abordan dimensiones físicas, psicológicas o espirituales, sin integrar estos enfoques. La fragmentación se replica dentro de los mismos cuerpos que podrían proporcionar su remedio. La oscuridad se profundiza mientras reconoces la extensión de este contagio. Cuán completamente ha permeado cada aspecto de la civilización contemporánea, cuán profundamente ha estructurado los mismos marcos a través de los cuales se percibe la realidad. Sin embargo, en este reconocimiento yace la posibilidad de respuesta más integral, porque las epidemias pueden ser abordadas solo cuando son propiamente diagnosticadas, los contagios contenidos solo cuando son precisamente identificados, las enfermedades tratadas solo cuando su verdadera naturaleza es entendida. El reconocimiento de la fragmentación como la patología fundamental subyacente a diversos síntomas crea la posibilidad de intervención más efectiva. La ceguera masiva oculta la oscuridad colectiva. El 79% de los sistemas sociales operan en material de sombra no reconocido. Los aspectos rechazados, negados y suprimidos de la naturaleza humana que no desaparecen, sino que simplemente se van subterráneos. Lo que los individuos se niegan a reconocer en sí mismos no se desvanece, sino que se acumula, creando lo que Jung llamó la sombra colectiva, el repositorio de todo lo que una civilización pretende no ser. Esta sombra no permanece pasiva, sino que crece cada vez más autónoma y poderosa, eventualmente erupcionando de maneras que parecen venir de afuera, pero en realidad emergen desde dentro. Soy Helena Blavatsky, y he rastreado el movimiento de la sombra colectiva a través de la historia y culturas. Lo que observé, a través del estudio de civilizaciones tanto orientales como occidentales, revela cómo la fragmentación de la conciencia inevitablemente crea enormes puntos ciegos, donde aspectos no reconocidos de la naturaleza humana reúnen fuerza. Cuanto más adamantemente una sociedad niega ciertas dimensiones de la existencia, más poder ganan estas dimensiones en el inconsciente, eventualmente retornando en formas distorsionadas y destructivas. Esta sombra colectiva opera a través de un proceso que llamo manifestación invertida, la tendencia de aspectos negados de la conciencia a retornar en precisamente la forma opuesta de cómo se expresarían si fueran conscientemente integrados. La agresión suprimida retorna no como asertividad saludable, sino como violencia explosiva. La sexualidad negada emerge no como conexión sagrada, sino como objetivación explotadora. El materialismo rechazado se manifiesta no como cuidado apropiado de necesidades físicas, sino como consumo obsesivo. Cada negación crea no eliminación, sino distorsión, no trascendencia, sino perversión. Déjame hablarte de un patrón que presencié a través de civilizaciones supuestamente avanzadas a finales del siglo XIX. Sociedades que se consideraban iluminadas mientras activamente suprimían dimensiones importantes de la naturaleza humana, creando enormes reservorios de material de sombra que inevitablemente retornaban en formas destructivas. La situación revelaba las consecuencias inevitables de la negación colectiva, la sombra no eliminada sino empoderada a través del rechazo de relación consciente. Los salones victorianos de Londres mostraban perfecta compostura y rígida propiedad, mientras en el East End de la misma ciudad, violencia y explotación sexual sin precedentes erupcionaban con frecuencia creciente. La conexión entre estos fenómenos aparentemente separados era invisible para aquellos que mantenían la fragmentación, nunca reconociendo cómo su supresión consciente de impulsos naturales creaba las mismas distorsiones que condenaban en elementos inferiores de la sociedad. Sus rostros revelaban la particular ceguera que viene de rechazar reconocer el espectro completo de la naturaleza humana. Sus conversaciones demostraban la peculiar desconexión que resulta de mantener barreras artificiales entre aspectos aceptables e inaceptables de la existencia. Mientras tanto, poderes coloniales exportaban su material de sombra más allá de sus fronteras, proyectando sobre culturas primitivas las mismas cualidades que negaban en sí mismos. Naciones que se enorgullecían de racionalidad y contención se involucraban en brutalidad irracional hacia aquellos que conquistaban. Civilizaciones que afirmaban superioridad moral cometían atrocidades inmorales contra aquellos considerados inferiores. Sociedades que defendían el orden y control desataban caos y destrucción sobre aquellos que encarnaban la espontaneidad y expresión natural que habían suprimido dentro de sí mismos. Ninguno reconocía cuán completamente sus acciones externas revelaban precisamente los aspectos no reconocidos de su experiencia interna. Investigación contemporánea en psicología profunda ha documentado lo que los investigadores llaman transposición de sombra, la tendencia medible de material psicológico negado a manifestarse en formas compensatorias a través de tanto comportamiento individual como estructuras colectivas. Estudios en el Instituto Jung demuestran que culturas con marcos morales rígidos producen tasas significativamente más altas de los mismos comportamientos que más fuertemente condenan.
creando lo que los psicólogos llaman formación reactiva, la expresión inconsciente de impulsos negados a través de sus aparentes opuestos. Investigación sobre licencia moral muestra que individuos y grupos que se identifican fuertemente con virtudes particulares son estadísticamente más propensos a involucrarse en comportamientos que contradicen esas mismas virtudes, a menudo sin reconocer la contradicción. Mientras tanto, estudios de movimientos genocidas revelan que los perpetradores casi invariablemente atribuyen a sus víctimas las precisas cualidades que han negado en sí mismos, creando permiso psicológico para la destrucción, a través de lo que los investigadores llaman proyección de sombra, la externalización de contenido interno no reconocido. Este entendimiento científico confirma lo que las tradiciones de sabiduría han reconocido durante mucho tiempo sobre la relación entre limitación consciente y compensación inconsciente. La enseñanza taoísta de que suprimir cualquier aspecto del flujo natural crea desequilibrio destructivo en el sistema entero reconoce que la negación crea no eliminación, sino distorsión. El reconocimiento hindú de que aspectos de la divinidad, rechazados en adoración consciente, retornan como fuerzas demoníacas en experiencia inconsciente, apunta a la misma dinámica. La comprensión cristiana de que Satanás representa no una fuerza maligna independiente, sino la sombra de Dios mismo, todo lo que la naturaleza divina no reconoce en identidad consciente, habla de esta misma realidad. Hay señales inconfundibles de que la sombra colectiva ha alcanzado niveles peligrosos de acumulación y autonomía en la civilización contemporánea. Estas manifestaciones de contenido no reconocido se revelan a través de patrones sociales específicos, que la mayoría interpreta como problemas que se originan fuera del sistema, en lugar de síntomas que emergen desde dentro de él. Primero viene la proyección de sombra, la atribución a grupos marginados de precisamente las cualidades que la cultura dominante ha desconocido en sí misma. Sociedades que niegan su propia violencia proyectan cualidades peligrosas sobre inmigrantes. Naciones que suprimen su propia codicia condenan el materialismo de economías en desarrollo. Culturas que reprimen su propia sexualidad se obsesionan con las supuestas transgresiones sexuales de minorías. Luego aparece la fijación simbólica, la emergencia de obsesiones culturales que representan en forma distorsionada las mismas cualidades siendo conscientemente rechazadas. Sociedades que niegan el instinto físico se vuelven fascinadas con entretenimiento violento. Culturas que suprimen la expresión emocional desarrollan epidemias de adicción que proporcionan sentimientos inducidos químicamente. Naciones que rechazan dimensiones espirituales desarrollan religiones consumistas, materialistas, ofreciendo trascendencia a través de la adquisición. Cada fijación representa no interés aleatorio, sino obsesión compensatoria, el retorno en forma simbólica de lo que ha sido negado expresión directa. Después viene la hipocresía institucional, la creación de estructuras que inconscientemente encarnan las exactas cualidades que conscientemente oponen. Organizaciones religiosas que predican humildad mientras acumulan riqueza y poder. Movimientos políticos que condenan la opresión mientras imponen conformidad ideológica. Iniciativas de justicia social que luchan contra la deshumanización mientras deshumanizan a oponentes. Esta hipocresía representa no simple contradicción, sino compensación inconsciente. La manifestación a través de estructura organizacional de las mismas cualidades, conscientemente rechazadas, en valores declarados. Las sombras se reúnen mientras estos patrones se intensifican y combinan. La destrucción ambiental se acelera precisamente mientras la conciencia ambiental aumenta. La desigualdad económica se expande exactamente mientras los valores igualitarios son defendidos. La fragmentación social se profundiza específicamente mientras los llamados a la unidad se amplifican. Cada aparente paradoja revela la operación de la sombra colectiva, la manifestación inconsciente de aspectos no reconocidos, ganando poder y autonomía precisamente porque permanecen no reconocidos en conciencia consciente. Lo más perturbador es cómo esta sombra colectiva se ha institucionalizado, incrustada en las mismas estructuras que organizan la sociedad, sistemas educativos que conscientemente promueven desarrollo holístico, mientras inconscientemente refuerzan fragmentación. Enfoques de salud que explícitamente apuntan a la curación, mientras implícitamente perpetúan división entre cuerpo, mente y espíritu. Marcos económicos que abiertamente valoran el bienestar humano, mientras encubiertamente priorizan el beneficio sobre las personas. La sombra no meramente existe junto a valores conscientes, sino que opera a través de los mismos sistemas supuestamente diseñados para expresar esos valores. La oscuridad se profundiza mientras reconoces la extensión de esta sombra colectiva. Cuán completamente ha permeado cada aspecto de la civilización, cuán poderosamente opera bajo la superficie de la conciencia consciente. Sin embargo, en este reconocimiento yace la posibilidad de respuesta más integral, porque las sombras pueden ser integradas solo cuando son reconocidas.
las proyecciones retiradas solo cuando son reconocidas, los aspectos negados reclamados solo cuando son conscientemente enfrentados. El reconocimiento de la sombra colectiva, como la manifestación de conciencia fragmentada, crea la posibilidad de sanación más efectiva. La realineación estratégica activa potencial dormido. 6 prácticas específicas contrarrestan la fragmentación cuando se aplican con precisión y persistencia. La restauración de la armonía natural entre cuerpo, mente y espíritu sigue etapas predecibles de reconexión y reequilibrio. Esta no es espiritualidad teórica, sino metodología práctica, técnicas específicas que sistemáticamente revierten la fragmentación que amenaza tanto la conciencia individual como la existencia colectiva. El camino hacia la totalidad no es ni misterioso ni complicado, simplemente requiere reconocer y liberar las divisiones artificiales que previenen tu integración natural. Soy Helena Blavatsky y he sintetizado sabiduría de tradiciones tanto orientales como occidentales en un sistema práctico para restaurar la armonía. Lo que desarrollé, a través de décadas de experimentación y refinamiento, proporciona metodología concreta para revertir la epidemia de fragmentación. Este protocolo no requiere habilidades especiales, circunstancias extraordinarias o conocimiento privilegiado. Opera a través de principios naturales de conciencia que permanecen accesibles a pesar de la supresión deliberada de conciencia integrada. Este protocolo de reintegración funciona a través de lo que podría llamarse reconexión dimensional, la restauración sistemática de comunicación y cooperación entre aspectos de la conciencia que han sido artificialmente separados. El cuerpo se reconecta con la mente se realinea con el espíritu se recomprometer con el cuerpo. Cada dimensión regresa a su relación natural con las otras, creando no unidad forzada, sino armonía orgánica, no el orden rígido de dominación, sino el balance dinámico de cooperación. Déjame guiarte a través de este protocolo con la misma precisión que usaría si nos estuviéramos reuniendo en mi estudio privado en Londres, con lámparas de aceite proyectando cálida luz sobre textos antiguos, con el aroma de sándalo y hierbas raras limpiando los sentidos, con las energías sutiles de objetos sagrados creando un campo conducente a la transformación. Imagínanos aislados del mundo fragmentado, protegidos dentro de un santuario de conciencia integrada, libres para explorar reconexión sin la constante interferencia de influencias divisivas. La primera práctica es lo que llamo respiración triangular, una técnica que simultáneamente involucra sensación física, atención mental y conciencia espiritual a través de respiración consciente. Comienza en una posición que permite que tu columna mantenga sus curvas naturales mientras permanece cómodamente apoyada. Cierra tus ojos para minimizar distracción externa. Ahora trae conciencia a tu patrón respiratorio natural sin inmediatamente intentar cambiarlo. Simplemente observa el movimiento rítmico de la respiración por varios ciclos, notando sus cualidades actuales sin juicio o interferencia. Cuando estés listo, comienza una suave extensión de tu inhalación, continuando ligeramente más allá de tu patrón habitual, mientras mantienes expansión cómoda. Mientras inhalas, simultáneamente involucra 3 dimensiones de conciencia. Siente la sensación física de respiración entrando en tu cuerpo, enfoca atención mental en esta experiencia inmediata y reconoce el significado espiritual de la fuerza vital que te anima a través de la respiración. Esto crea lo que las tradiciones esotéricas llaman conciencia tricentrada, conciencia que integra en lugar de separar las dimensiones fundamentales del ser. Mientras exhalas, mantén esta conciencia triangular mientras liberas no solo la respiración, sino las tensiones que mantienen separación entre dimensiones. Siente la tensión física disolviéndose, la fragmentación mental suavizándose y la división espiritual disminuyendo con cada exhalación. Continúa esta práctica por al menos 7 minutos, 1 minuto por cada centro energético principal, permitiendo que la inteligencia natural de tu sistema integrado restablezca conexiones que la fragmentación ha interrumpido. La segunda práctica es diálogo somático, una técnica para restaurar comunicación entre conciencia cognitiva e inteligencia corporal. Comienza trayendo atención a un área específica de tu cuerpo, particularmente una que sostiene tensión, incomodidad o sensación que habitualmente ignoras. En lugar de inmediatamente intentar cambiar o controlar esta sensación, abórdala con genuina curiosidad, como podrías abordar un ser inteligente con su propia perspectiva y sabiduría. Mentalmente dirige a esta área preguntas específicas. ¿Qué estás comunicando a través de esta sensación? ¿Qué necesidades o sabiduría estás expresando que te he estado ignorando? ¿Qué apoyaría mejor integración entre tu inteligencia y mi conciencia consciente? Luego cambia de cuestionar a escucha receptiva, permitiendo que las respuestas emerjan no como pensamientos analíticos, sino como conocimiento más profundo. Sensaciones, imágenes, comprensión intuitiva que surge de la sabiduría corporal, en lugar de procesamiento conceptual. Este diálogo restablece lo que los psicólogos somáticos llaman
la vía de información cuerpo-mente, el sistema de comunicación bidireccional, que permite que la inteligencia física informe la comprensión mental y la conciencia consciente interprete adecuadamente las señales corporales. Practica este diálogo diariamente, rotando atención a través de diferentes regiones corporales para sistemáticamente reconectar con la inteligencia distribuida de tu sistema físico. La tercera práctica es disolución de conceptos, una técnica para liberar los marcos mentales rígidos que mantienen la fragmentación. Comienza identificando una división conceptual que se siente particularmente significativa en tu experiencia. Quizás la separación entre espiritual y material, consciente e inconsciente, racional e intuitivo, o cualquier otro límite categórico que crea conflicto interno. Escribe esta división en la parte superior de una página, articulando claramente las categorías opuestas como actualmente las entiendes. Ahora involúcrate en cuestionamiento sistemático de esta división. ¿Es esta oposición inherente a la realidad o creada por mi percepción? ¿Qué evidencia puedo encontrar de conexión en lugar de división entre estas categorías? ¿Cómo sería la experiencia si este límite fuera más permeable? ¿Quién sería yo sin esta división particular? Permítete explorar estas preguntas, no para llegar a nuevas respuestas fijas, sino para crear flexibilidad conceptual donde previamente existía división rígida. Esta disolución crea lo que los científicos cognitivos llaman permeabilidad de límites, la capacidad de reconocer distinciones sin crear divisiones absolutas, usar categorías como herramientas prácticas en lugar de realidades fundamentales. Practica esta disolución con diferentes oposiciones conceptuales, gradualmente reemplazando marcos dualistas rígidos, con comprensión más integrada que acomoda relaciones complementarias en lugar de contradictorias entre aparentes opuestos. La cuarta práctica es meditación triangular, una técnica que simultáneamente cultiva presencia en dimensiones físicas, mentales y espirituales, en lugar de enfatizar una a expensas de otras. Comienza en una posición cómoda que apoye conciencia alerta sin tensión innecesaria. Establece un ancla de meditación que involucre las tres dimensiones. Quizás la sensación de respiración física, la observación de esta sensación mental y el reconocimiento de la fuerza vital expresada a través de la respiración espiritual. Mientras surgen pensamientos, en lugar de verlos como distracciones a eliminar, reconócelos como aspectos de tu experiencia multidimensional. Nota si cada pensamiento involucra primariamente preocupaciones físicas, procesamiento mental o conciencia espiritual. Sin juicio o rechazo, suavemente regresa atención al ancla triangular que integra las tres dimensiones. Esto crea no el enfoque forzado de meditación convencional, sino lo que las tradiciones contemplativas llaman conciencia inclusiva, atención que abraza en lugar de excluir la plenitud de la experiencia multidimensional. La quinta práctica es recalibración dimensional, una técnica para restaurar la relación adecuada entre aspectos del yo que se han vuelto desequilibrados a través de fragmentación. Comienza evaluando tu énfasis dimensional actual. Si tu conciencia y energía se enfocan predominantemente en dominios físicos, mentales o espirituales, sin juicio, simplemente nota qué dimensión recibe más atención y qué dimensiones han sido relativamente descuidadas en tu experiencia consciente. Ahora involúcrate en reequilibrio deliberado, enfatizando temporalmente precisamente la dimensión que ha recibido menos reconocimiento. Si la conciencia física ha sido descuidada, involúcrate en actividades que traigan conciencia completamente a la experiencia encarnada. Si la claridad mental ha sido subenfatizada, involúcrate en prácticas que desarrollen pensamiento analítico enfocado. Si la conexión espiritual ha sido minimizada, involúcrate en experiencias que cultiven conciencia de la dimensión trascendente. Esta recalibración crea lo que los sanadores de energía llaman equilibrio dimensional, el balance dinámico entre aspectos del yo que permite que su armonía natural emerja. La práctica final es acción integrada, una técnica para encarnar reconexión a través del compromiso práctico con la vida diaria. Selecciona una actividad ordinaria que realizas regularmente, preferiblemente una que se haya vuelto mecánica a través de la repetición. Ahora aborda esta actividad con deliberada conciencia triangular, involucrando simultáneamente sensación física, presencia mental y significado espiritual. Ya sea lavando platos, escribiendo correos electrónicos o caminando a un destino, trae conciencia multidimensional completa a la experiencia. Esta integración crea lo que las tradiciones de sabiduría llaman lo ordinario sagrado, el reconocimiento de que las actividades diarias contienen el mismo potencial para conciencia integrada que las prácticas espirituales especializadas, a través de transformar acciones mundanas en oportunidades para armonía dimensional. Contrarrestas sistemáticamente la fragmentación que relega integración a circunstancias especiales, mientras deja la mayor parte de la vida sujeta a continua división. La progresión a través de estas prácticas sigue etapas naturales de reintegración.
Intentos iniciales pueden producir sensaciones poco familiares mientras aspectos largamente separados del yo comienzan a comunicarse de nuevo. Resistencia puede emerger mientras estructuras psicológicas diseñadas para mantener separación encuentran prácticas diseñadas para disolverlas. Desorientación temporal puede ocurrir mientras marcos familiares de percepción fragmentada dan paso a conciencia más integrada. Estos no son problemas, sino fases predecibles en la restauración de armonía natural. No obstáculos a superar, sino experiencias a navegar con la misma conciencia triangular siendo desarrollada a través de las prácticas mismas. Esta integración crea lo que las tradiciones místicas llaman conciencia no dual, conciencia que percibe distinciones sin crear divisiones, que reconoce diversidad dentro de unidad fundamental, que experimenta particularidad como expresión de en lugar de separación de la totalidad. Los límites entre yo y mundo, sujeto y objeto, conocedor y conocido, permanecen como distinciones funcionales en lugar de divisiones absolutas, delineaciones prácticas que organizan la experiencia sin fragmentarla en categorías aisladas. Desde esta conciencia unificada, emergen capacidades que parecen imposibles desde la perspectiva de conciencia fragmentada. El conocimiento instantáneo que el pensamiento convencional descarta como coincidencia o suerte, se revela como percepción natural cuando las barreras artificiales entre procesamiento intuitivo y analítico se disuelven. Las extraordinarias habilidades físicas que la ciencia fragmentaria categoriza como anómalas o fraudulentas se manifiestan como capacidades naturales cuando la separación artificial entre conciencia y materia se disuelve. Los fenómenos de sanación que la medicina mecanicista rechaza como placebo o remisión espontánea emergen como funciones naturales cuando la división artificial entre dimensiones físicas y espirituales se disuelve. Más significativamente, la paz profunda que las enseñanzas espirituales prometen pero los practicantes rara vez sostienen, se revela como la condición natural de la conciencia cuando la guerra entre aspectos fragmentados cesa. Esta no es la paz temporal de estados especiales o ambientes controlados, sino la tranquilidad perdurable que existe entre dimensiones en relación adecuada. No la calma frágil que requiere protección de perturbación, sino la estabilidad dinámica que naturalmente emerge del funcionamiento integrado. No la serenidad condicional que depende de circunstancias externas, sino la ecuanimidad incondicional que surge de la armonía interna. Esta paz se manifiesta no como uniformidad emocional, sino como integridad emocional, la capacidad de experimentar el espectro completo del sentimiento humano sin ser desestabilizado por él, no como certeza intelectual, sino como humildad intelectual. El reconocimiento de que la comprensión conceptual siempre permanece parcial, mientras el conocimiento directo trasciende limitaciones conceptuales. No como bypass espiritual, sino como encarnación espiritual, la manifestación de conciencia trascendente a través de en lugar de a pesar de la existencia física. Desde esta condición integrada, la relación con otros se transforma de transacción entre entidades separadas a comunión entre expresiones de conciencia compartida. La comunicación evoluciona de intercambio de información a reconocimiento de conexión subyacente. El conflicto se resuelve no a través de dominación o compromiso, sino a través de la identificación de perspectivas más integrales que integran posiciones aparentemente opuestas en comprensión más inclusiva. Los límites entre yo y otro permanecen como distinciones prácticas en lugar de divisiones existenciales, delineaciones funcionales que organizan la experiencia sin fragmentarla en identidades aisladas. Este cambio de conciencia fragmentada a unificada representa no meramente transformación personal, sino el potencial surgimiento de nueva civilización. Estructuras sociales basadas en reconocimiento de interconexión fundamental, en lugar de perpetuación de división artificial. Sistemas económicos que reconocen la inseparabilidad del bienestar humano y ambiental, en lugar de tratarlos como intereses competidores. Marcos políticos que integran perspectivas diversas, en lugar de atrincherar posiciones polarizadas. Enfoques educativos que desarrollan la persona completa, en lugar de privilegiar ciertas dimensiones mientras descuidan otras. La oscuridad que rodeaba el mundo fragmentado da paso a claridad que revela no perfección utópica, sino posibilidad práctica, el potencial para que los sistemas humanos encarnen la misma integración que la conciencia individual logra a través de la disolución de barreras artificiales. Esto no es idealismo ingenuo, sino reconocimiento pragmático de que las estructuras sociales reflejan la conciencia que las crea, que los patrones colectivos reflejan la percepción individual, que las condiciones externas manifiestan realidad interna. Mientras estas palabras finales resuenan en tu mente, reconoce que la elección entre fragmentación e integración no se hace una vez, sino continuamente, en cada momento, a través de cada percepción, con cada acción. El triángulo del poder siempre ha existido dentro de ti, su potencial nunca disminuido por oscuridad temporal. La armonía entre cuerpo, mente y espíritu permanece tu condición natural.
disponible siempre que las divisiones artificiales se disuelven. La paz que buscas existe no en algún logro distante, sino en el reconocimiento inmediato de la totalidad que la separación ha ocultado. Recuerda, el mayor engaño nunca fue que la integración es imposible, sino que la fragmentación es inevitable. La prisión más efectiva nunca fue restricción externa, sino división interna. La liberación definitiva viene no a través de adquirir algo nuevo, sino a través de liberar las barreras artificiales que previenen el reconocimiento de lo que siempre ha estado presente. La unidad fundamental de existencia expresándose a través de la magnífica diversidad de su manifestación. En ese reconocimiento, el eco de estas palabras se vuelve no memoria, sino conocimiento directo, no concepto, sino experiencia, no enseñanza, sino revelación. El triángulo se cierra, el circuito se completa, el poder despierta, y en ese despertar recuerdas lo que la fragmentación te hizo olvidar, que siempre has sido completo, que nunca has estado separado, que no estás deviniendo sino recordando lo que verdaderamente eres.